Oramos y glorificamos su nombre. Vamos en este momento a tener una reflexión de la palabra del Señor, ¿verdad? Breve. Hemos recibido demasiado, hemos recibido mucho en este día, ¿sí o no? Desde el mero principio de este servicio, el Señor nos ha estado bendiciendo de una forma extraordinaria. Y no para de bendecirnos, así que le damos toda gloria y honra a Él. Quiero que vayan conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Hoy, hermanos, nosotros iniciamos una serie que se llama así mismo, Carta a los Colosenses. Este es un hermoso libro dentro de las epístolas paulinas del apóstol Pablo, ¿verdad? Que nos va a bendecir de manera amplia, de manera que vamos a estar pendientes a lo que el Señor le dice a la iglesia. Amén. Atentos a lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y vamos a leer los versos del 1 al 8 para tener esta enseñanza de la palabra del Señor. La leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Amén. Gracias, Padre, por tu hermosa y santa palabra. Bendice, Señor, nuestras vidas a través de ellas. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse y gracias. Vamos a hablar brevemente y los hermanos como que se ponen así cuando el pastor dice que va a hablar breve. Los predicadores cuando dicen que van a hablar breve como que no tienen mucha credibilidad en esa parte. Pero sí vamos a tratar de hablar brevemente sobre este tema. La esperanza, motor de la vida cristiana. Hemos escuchado este pasaje, pero ahora yo quiero brindarles dos paráfrasis que hice de este mismo texto, una más larga y otra más corta. ¿Cuál es la idea de la paráfrasis? Es acercarnos un poquito a lo que pudieron entender los escuchas originales, los destinatarios originales de las Escrituras. Como ya ustedes saben, nosotros estamos separados por siglos y siglos, ¿verdad? De los destinatarios originales de los escritos bíblicos. Entonces, lo que hacemos es buscar los significados de las palabras en sus idiomas originales y ver y tratar de ponerlo en un lenguaje actual, como si nosotros fuéramos ellos. Entonces les voy a brindar estas dos paráfrasis. La primera, de los versos del 3 al 6, dice: siempre que oro por ustedes, doy gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque oigo de vuestra fe en Cristo Jesús, así como del amor que ustedes muestran a todos los santos. Estas virtudes son, sin duda, producto de la esperanza que está guardada para ustedes en los cielos, tal y como lo han aprendido mediante la palabra verdadera del Evangelio,
este evangelio que ha llegado a ustedes y ha trascendido el mundo, produciendo resultados como lo hace en ustedes desde que lo conocieron y lo asimilaron como regalo inmerecido de parte de Dios. Ahora quiero brindarles la segunda paráfrasis todavía más resumida de lo que podría significar este texto para los colosenses. Pablo dice: siempre oro por ustedes y doy gracias a Dios por lo que escucho sobre ustedes, que vuestra fe en Cristo Jesús es firme y que ustedes muestran amor a los hermanos. Me llena de gozo también saber que esa fe, esperanza y amor que ustedes exhiben es producto de la palabra verdadera del evangelio que ustedes han recibido, el cual se extiende al mundo a través de personas como Epafras, quien lo ha llevado a ustedes. Este es más o menos el mensaje que Pablo le está transmitiendo a los hermanos que estaban en esa región de Frigia, en Colosas. Y Pablo les dice: yo oro por ustedes. Qué hermoso es saber que hay alguien que ora por nosotros, ¿sí o no? Yo les digo, yo oro por ustedes. Yo oro por esta iglesia, oro por los diáconos, oro por los líderes, oro por cada miembro de esta iglesia, aunque no menciono el nombre particular de cada uno, pero sí oro por toda la membresía de la Trinidad, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y Pablo le dice a los colosenses: yo doy gracias a Dios por ustedes. Había motivo para dar gracias, porque él se sentía contento con lo que escuchaba de ellos. Él dice: he oído de vuestra fe. Esta palabra fe es pistis, que es convicción, que es fidelidad, que es constancia en Cristo Jesús. Él dice: también he oído del amor que ustedes tienen por los demás. Y dice: todo esto es producto de la esperanza que ustedes albergan en algo mayor, en algo mejor. Ese amor y esa fe que ustedes muestran, que ustedes exhiben, lo hacen porque ustedes esperan algo mayor cuando Cristo sea manifestado. Y a eso es que nosotros le llamamos trascendencia. Qué hermoso es escuchar el testimonio de nuestra hermana Paxi. Qué hermoso es cuando alguien sabe que hay algo más en qué confiar, algo más en qué creer, algo que nos sostiene y algo que es más grande que nosotros. Toda esta revolución en la vida de los colosenses procede de un conocimiento, y es el conocimiento del evangelio. Él dice: el evangelio ha llegado a ustedes y el evangelio ha llegado a todo el mundo. Este evangelio lleva fruto y ese fruto es una contribución. Este evangelio está basado en la gracia y en la verdad de Dios. Qué bueno cuando sabemos que hemos recibido de Dios lo que hemos recibido de manera inmerecida, que nos sabemos no merecedores, nos entendemos no merecedores, pero que el Señor tiene misericordia de nosotros. Este evangelio, ¿verdad? Este sistema de vida que nosotros llevamos depende totalmente de la comprensión que nosotros podamos tener del evangelio. La forma en que nosotros nos desenvolvemos en nuestro día a día como creyentes va a depender de la calidad y de la cantidad de evangelio que tengamos en el corazón. Cuando hemos comprendido el evangelio, cuando lo hemos podido asimilar, cuando lo hemos podido entender, cuando lo hemos podido interiorizar, ese evangelio va a producir un resultado. Ese evangelio va a producir un fruto que va a bendecir nuestras vidas y va a bendecir la vida de otros. Así vemos cómo la predicación del evangelio transformó la vida de los colosenses. Su vida le cambió. Ahora vivían en fe, vivían en esperanza, vivían en amor, porque el evangelio es eso, poder de Dios para transformar el corazón de todo aquel que lo recibe. El apóstol Pablo lo decía claramente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree.
Gloria al nombre del Señor. Entonces, el evangelio es para cada hombre, para cada mujer. El evangelio no es para los teólogos. El evangelio no es para quizá algunos cuantos que puedan descifrar los misterios de las palabras en hebreo, en griego o lo demás. El evangelio es para la gente. El evangelio es para el pueblo. Dice la palabra en el profeta Isaías: aquel pueblo que andaba en tinieblas, luz resplandeció sobre ellos. Y esa luz que ha resplandecido sobre nosotros y sobre nuestros pueblos en Latinoamérica y en nuestro país es la luz del evangelio de Cristo. Gloria al Señor. Qué bueno, el evangelio pudo llegar a Frigia, pudo llegar a Galacia, a los colosenses, y ese evangelio transformó la vida de esos hombres y de esas mujeres. Nosotros también hemos recibido ese evangelio y hemos sido transformados por su impacto. Gloria al nombre del Señor. Hoy nosotros nos reunimos alrededor en torno a esta carta, que es una carta hermosa que el apóstol Pablo le escribió a los colosenses. Quizá nos reunimos, ¿verdad?, con ese mismo entusiasmo que se reunió aquella gente, ¿verdad?, en torno a esta carta que recibían, quizá no del apóstol Pablo a los colosenses, sino de su pastor Pablo. Ellos estaban allí tranquilos escuchando qué quería decirle Pablo, que en ese momento estaba preso. Cuando nosotros vemos en la Biblia, nos damos cuenta de que Epafras, que era cofundador de esta iglesia con Pablo, también estuvo preso con Pablo, ¿verdad? Y en el libro de Filemón lo vemos a los dos compartiendo las prisiones por causa del evangelio. Pero como a Pablo le gustaba decir, yo estoy preso, pero la palabra no está presa. La palabra está libre porque la palabra es viva y eficaz. Y Pablo envía esta carta a los colosenses a través de Epafras, que era pastor en esa iglesia a la sazón. Y entonces ellos reciben con gozo esta palabra, ¿verdad? Porque Pablo había escuchado que habían algunas filosofías que estaban amenazando la vida de la iglesia en aquel lugar. Y aunque estas filosofías no habían entrado, no habían permeado, ellos estaban bajo esa amenaza, ¿verdad? Y Pablo los elogia por eso. Pablo les dice: yo admiro su fe, admiro su amor, admiro la forma en la cual ustedes han luchado contra las filosofías que no son de Dios, que no proceden de Dios, y ustedes han permanecido firmes. He oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa que Pablo tuviera noticias de la fe de los colosenses en Cristo y del amor que ellos mostraban por los santos? Bueno, la fe y el amor que ellos manifestaban eran de tal grado que producían acción de gracias en Pablo. Qué hermoso es cuando nosotros podemos escuchar que nuestros hermanos permanecen firmes en la fe, ¿sí o no? Y que uno tiene quizás un par de días que no ve a un hermano y uno dice: wow, tengo un tiempo que no veo a mi hermana, a mi hermano, déjame llamarlo. Y cuando uno lo llama, esa persona dice: no, yo estoy bien, estoy firme en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es hermoso. Y Pablo daba gracias a Dios de que los colosenses permanecían en la fe y en el amor del Señor. Pablo había escuchado de ellos y decía: lo que ustedes están haciendo es bueno, me gusta. Ustedes permanecen en el Señor, ustedes permanecen en la fe, y eso es bueno. Eso llena mi corazón y produce en mí acción de gracias. Lo que oigo de ustedes es bueno, es como un anticipo de: ven, buen siervo y fiel. ¿Verdad que sí? Cuando nosotros podemos dar fe y testimonio de que estamos firmes en el Señor, eso alegra el oído de Dios. Estamos firmes. Y es como si el Señor ya nos estuviera diciendo: ven, buen siervo y fiel, tú perteneces a este reino. Gloria al nombre del Señor. Entonces es interesante porque ante esa amenaza de filosofías que trataban de desviar la fe de los creyentes de Colosas, Pablo les anima
y Pablo les da una palabra de reconocimiento. Y es lo que llamaríamos liderazgo positivo. Pablo lideraba a su gente desde la distancia y les animaba para que se mantuvieran en la fe. Todavía el error no había entrado. Sin embargo, Pablo le ponía una vacuna diciéndole: ustedes van bien, no se salgan de lo que ustedes han aprendido. Manténganse en esa fe, manténganse en esa esperanza, manténganse en esa calidad de amor. Gloria al nombre del Señor. Pero también hubo momentos en los que Pablo, ¿verdad?, tenía que entrar en una tesitura de confrontación con otras iglesias. Y lo vemos en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Hubo momentos donde Pablo tuvo que decirle: se oye que hay entre vosotros fornicación. Y no cualquier tipo de fornicación, sino tal cual ni siquiera se menciona entre los gentiles. Pero note la diferencia. Cuando Pablo va a dar una advertencia, una amonestación, algo que es duro, Pablo despersonaliza y difumina la idea. Dice: se oye que hay entre vosotros, se oye que hay fornicación entre ustedes. Sin embargo, cuando el testimonio es bueno, él dice: he oído de vuestra fe en el Señor. Él lo personaliza y le da ese espaldarazo a sus hijos en la fe y le dice: ustedes van bien, está bien lo que ustedes están haciendo, los animo a seguir adelante. Y no es falta de compromiso con la confrontación, sino que se trata de un liderazgo transformacional, un liderazgo que cuida la intención en el abordaje. El abordaje del problema debe ser un abordaje informado, que no esté revestido, ¿verdad?, de intenciones ocultas contra nadie. Pablo va directo al punto y ofrece su mejor recomendación sobre la situación. Y así es el liderazgo cristiano. Es un liderazgo asertivo, un liderazgo que busca las palabras, que escoge las palabras para que sean de edificación a aquel que las recibe. El apóstol Pablo dice: tengan en cuenta, tengan precaución para que sus palabras sean buenas, sean sabias, sean sazonadas con sal, de manera que otorguen gracia a aquel que las escucha. Gloria al nombre del Señor. Entonces, este tipo de liderazgo no solamente sirve para el marco de la iglesia, sino que también nos sirve para el marco laboral, en el mercado laboral donde estemos, especialmente en la familia. La gente necesita ser abordada, pero necesita ser abordada con gracia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Así que Pablo les elogia de que ellos permanecen en la fe, permanecen en la esperanza y permanecen en el amor. Y yo pienso que es normal que de nosotros se escuche cómo somos nosotros como cristianos. ¿Sí o no? Debe ser normal que la gente escuche de nuestra fe en Jesús, en el trabajo, en la casa, donde quiera que estamos, que la gente oiga de nuestro testimonio y de nuestro andar cristiano. Que la gente escuche del amor que mostramos por todas las personas, en cualquier lugar. Y también, no solamente del amor por los que nos quieren bien, sino también de nuestro amor por aquellos que no nos quieren bien. Porque así dijo Jesús: en esto conocerán que son mis discípulos, en que ustedes se aman recíprocamente, pero también, dice en Mateo 5, que ustedes aman a los que no los aman a ustedes. ¿Cuánto adoran al Señor? Entonces, Pablo dice: yo he oído de vuestra fe, pero también he escuchado acerca del amor que ustedes profesan y que ustedes no solamente profesan, sino que ustedes muestran. Y estas son las características del hombre nuevo. El hombre nuevo vive en fe, en esperanza y en amor. Y estos son elementos que son notables en la vida del creyente, que son notables en la vida del hombre nuevo. Dios en Cristo está levantando y comenzó a levantar desde que Cristo llegó a la tierra un pueblo de hombres y mujeres transformados por su amor. Hombres y mujeres con cualidades y características extraordinarias que no necesariamente se adaptan a lo normal y
y al status quo, sino que van mucho más allá, porque el evangelio tiene un estándar superior. ¿Cuántos lo creen? Gloria al nombre del Señor. Entonces, no sé si ustedes se han preguntado en algún momento cómo es que la fe, siendo algo intangible, tiene un resultado tangible. ¿Cómo podemos nosotros mostrar lo que creemos a través de lo que somos? Y es que la fe vivida produce un impacto. Como no produce un impacto, como no se puede escuchar de la fe de alguien, es si no vive esa fe. Porque la fe es convicción. Y la fe son esas metaideas, son esas ideas que están en nuestro interior, son esas convicciones que nos ayudan a vivir nuestra vida. Nosotros somos lo que pensamos, ¿sí o no? Dice la palabra, como es el hombre en su mente, en su corazón, en su pensamiento, así es él. Por eso Pablo dice, yo he oído de su fe, de la calidad de su fe. He oído que su fe es buena. Lo dice la gente. ¿Qué dice la gente de nosotros? ¿Qué dice la gente de nosotros en nuestro trabajo, en nuestra familia? ¿Qué dice la gente en el mercado laboral? Dicen, bueno, ese hombre es trabajador, esa mujer es buena. Lo puedes contratar porque es bueno, es serio. Esa mujer es hacendosa, tienen buenos valores, búscalo, acércate a él. Gloria al nombre del Señor. La gente tiene que escuchar que nuestra fe en el Señor se hace tangible a través de nuestra vivencia diaria. Y desde donde yo lo veo, el evangelio tiene 3 elementos interesantes, que es, primero, un propósito, segundo, una meta, y tercero, una contribución. El propósito del evangelio es que el hombre sea salvo y llegue al conocimiento de la verdad. ¿Sí o no? Este es el propósito del evangelio, que el hombre sea salvo y llegue al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la meta del evangelio? Bueno, pues la meta del evangelio es que ese hombre salvo procure que su par, que su prójimo también sea salvo y llegue al conocimiento de la verdad. Eso es misión, ¿sí o no? Pero también el evangelio tiene una contribución. Y la contribución del hombre del evangelio es un hombre salvo, es un hombre nuevo en el centro de la sociedad, viviendo en el fruto y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Esa es la contribución que el evangelio le hace a la sociedad, de tomar personas como nosotros y transformarlo por medio de la fe que habita en nosotros por la palabra del evangelio. Esa es la contribución del evangelio, tomar hombres y mujeres y transformarlos en su interior y ponerlos a vivir en sociedad para que esa fe cree un impacto donde nosotros nos encontramos. Es lo que podríamos llamar la revolución del evangelio. Y el evangelio siempre ha sido revolucionario, ¿sí o no? Desde el mero principio que los primeros cristianos, ¿verdad? Proclamaban que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? En detrimento de la autoridad del César, que también se hacía llamar el Señor. Los creyentes decían, Jesucristo es el Señor. El evangelio es revolucionario. La revolución del evangelio lo que produce es hombres y mujeres nuevos. La revolución del evangelio lo que produce es hombres y mujeres transformados. La revolución del evangelio produce familias cambiadas, porque cuando un hombre cambia, su familia cambia. Cuando una mujer cambia, su familia cambia. Cuando un hijo cambia, su familia cambia. Gloria al nombre del Señor. Y esa transformación viene por la palabra verdadera del evangelio. Pero para eso es importante que nosotros vivamos a la altura de la expectativa de Dios. Y que Dios pueda decir de nosotros lo que decía Pablo. He oído de ustedes. Ustedes mantienen su fe. Ustedes tienen convicciones firmes. Ustedes van bien sirviendo al Señor. Aleluya. ¿Cuánto adoran al Señor? Y esto es importante. Lo fue para los colosenses y también lo es para nosotros en una cultura cambiante y relativista. En una cultura que da lo que sea por pasar bien, donde las cosas
que son determinantes y que están determinadas y que son fijas y que están establecidas no gustan. La gente quiere la movilidad. Nosotros vivimos en la sociedad líquida, donde todo cambia rápido, donde todo se amolda, donde todo se transforma de un momento a otro, donde lo que usted aprendió hace un año ya hoy pasó de moda. La gente quiere este tipo de status quo. La gente quiere ese tipo de sistema rápido, cambiante, ¿verdad? Y ambiguo. Pero la palabra del Señor ya ha sido establecida. Y esa palabra es la fe del evangelio que nosotros necesitamos vivir en el día de hoy. No importa qué tan rápido cambie la sociedad. La sociedad quisiera que los cristianos ya no crean lo que creían antes. El mundo, impulsado por Satanás, quisiera que nosotros descartáramos la Biblia, que descartáramos la palabra de Dios, que no se oiga de nosotros que vivimos en nuestras convicciones. Satanás quisiera a través del sistema cambiar lo que nosotros creímos por la palabra. Y el apóstol Pablo dice: yo les he enseñado lo que asimismo aprendí. La palabra del Señor debe ser profundamente arraigada en nuestros corazones y vivida en nuestra cotidianidad. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Que el Señor, que se oiga de nosotros que estamos en la fe. Que se oiga de nosotros que estamos en la fe. Que no haya nada tan interesante que nos pueda cambiar, que nos pueda mover de lo que ya nosotros hemos aprendido en Cristo Jesús. Que nuestra vida sea una vida que testifique de nosotros, y no solamente de nosotros, sino que testifique de Cristo. Porque nosotros no vivimos para nosotros, sino que vivimos para el Señor. Que el Señor pueda decir de nosotros, como dijo Pablo de los Colosenses: oigo que ustedes andan en la fe. Oigo que su convicción es fuerte. Oigo que no importa lo que venga, ustedes siguen proclamando la fe, porque la fe es para ser vivida y para ser proclamada, de manera que otros también reciban los beneficios que nosotros hemos recibido a través del evangelio de Cristo. Y quiero concluir con esto. Hay personas a nuestro alrededor, amigos nuestros, que necesitan oír de nuestra fe en Cristo. Y me gozo cuando escucho y cuando veo gente trayendo gente a la iglesia. Porque ¿quién va a traer personas a la iglesia sino los que estamos en la iglesia? ¿Quiénes van a traer vidas a Cristo sino los que estamos en Cristo? ¿Quiénes van a traer a otros al arrepentimiento si no somos los que hemos recibido el arrepentimiento? ¿Quiénes van a ayudar a otros a reconciliarse con Cristo sino aquellos que hemos sido reconciliados por Cristo nuestro Señor? Entonces hay personas que necesitan escuchar de nuestra fe. No de una fe menguada, diluida, ambigua, sino de una fe firme, de convicciones exactas, claras, precisas, contenidas todas en la palabra del Señor. El mundo necesita de eso. Lo necesita porque el mundo vive en una ambigüedad y un relativismo espantosos. Y necesitan de algo verdadero, de algo cierto en que creer. Vean qué hermoso este testimonio de Paxi. Ella sabía que Dios le estaba hablando. Hay personas que hoy tienen doctrina, pero no tienen experiencia. Hay personas que tienen hoy conocimiento de Cristo, pero no tienen sentimiento hacia Cristo. Hay personas que lo han dejado hoy todo en la razón, pero no han bajado ese conocimiento al corazón para producir una experiencia de fe. Que le diga a ellos: yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo salva. Yo sé que mi Cristo sana, que hace milagros. Yo sé que el Señor me puede ayudar. Hay personas que tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero no tienen la fe para decir: el Señor me puede sanar de esta enfermedad. El Señor me puede levantar, porque su conocimiento se ha quedado a nivel de la razón, pero no ha bajado al corazón. Y Pablo dice: yo he escuchado de su fe y del amor que es producto de esa fe por la palabra verdadera del evangelio. ¿Cuánto adoran el nombre del Señor? Esta palabra verdadera del evangelio nos ha sido dada por Cristo y nosotros la hemos asumido, la hemos asimilado y la anclamos en la esperanza de la gloria de Dios, en que un día Cristo volverá. La anclamos en la esperanza de que el Rey ya viene,
Nuestra vida y lo que somos y lo que hacemos es producto de nuestras convicciones y cómo nuestro corazón, ¿verdad?, las expresa en nuestro diario vivir. Y el apóstol Pablo dice que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Que su forma de vivir exprese lo que Cristo les ha enseñado a ustedes. Y recuerden, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Su galardón está cerca. Así que vivan para Dios. Vivan para Dios. Que su fe sea escuchada en el lugar de trabajo, en el mercado laboral. Que la gente diga, habla con él, que él es cristiano. Ve, pregúntale a ella, que ella sabe, ella es cristiana, es una cristiana verdadera. Ella es buena, él es bueno, él es fiel. Puedes confiar en él, puedes confiar en ella. Es cristiano, es un hijo de Dios. Que la gente pueda escuchar de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestro amor.